Poco el tema, y quiero meterme un poco en el tema político. Hasta antes de que apareciera esta pandemia, pues estábamos entre la oposición y el gobierno, la derecha y la izquierda. Todo el discurso cambia. Ahora el discurso es: seguimos en cuarentena o abrimos la economía. Ve uno de pronto un cierto enfrentamiento entre la alcaldesa de Bogotá y el gobierno del presidente Duque. ¿Cómo está cambiando este panorama político en Colombia según su concepto? Muy rápidamente. Primero, creo que el gran beneficiado políticamente de esta coyuntura, y no deja de ser una paradoja, ha sido el presidente Duque y su gobierno, que ha subido sustantivamente en la aprobación ciudadana, porque creo que la inmensa mayoría le reconoce, se lo reconozco yo, se lo reconocemos en general, ha hecho una muy buena gestión de la crisis. Y por eso de cifras muy malas que estaban en el 20 y tanto por ciento, hoy están en el 70% de aprobación ciudadana. Es un premio en las encuestas, un reconocimiento a una gestión que ha sido muy buena. O sea, lo primero que habría que decir es que paradójicamente la pandemia y su manejo le han servido al presidente Duque y a su gobierno. Lo segundo es que en algunos casos los mandatarios locales que pertenecen a partidos de la oposición a Duque han intentado, a partir de su papel como gobernadores o alcaldes, buscar una mayor proyección nacional, y lo han hecho en algunas ocasiones enfrentándose directamente al presidente Duque. ¿Se está refiriendo a Claudia López? Básicamente a Claudia, aunque me parece que otros alcaldes al principio también tenían unas conductas parecidas, en las últimas semanas las han moderado de manera sustantiva. Me refiero, por ejemplo, al alcalde de Medellín, que al principio tuvo 2 o 3 intervenciones un poco en la misma lógica, pero que ha abandonado ese discurso, y a Jorge Iván Ospina en Cali. Ahora, dicho esto, es evidente que Claudia ha intentado enfrentarse políticamente al presidente Duque y hacer una proyección de su imagen como una figura de carácter nacional. Pero me parece que le está saliendo mal, y aquí me demoro muy rápidamente señalando lo siguiente. Hasta el inicio de la crisis, Claudia era probablemente la figura política con mejor reconocimiento en el país. En 2 meses y medio que llevaba de gestión en la alcaldía de Bogotá. Pero en las últimas semanas ha cometido varios errores, y me parece que eso le está pasando una factura. Empezó por subestimar la crisis. Dijo que el coronavirus era como una gripa común, que no era contagioso. Pero después y más tarde ha empezado a tratar de trasladarle sus propias responsabilidades al gobierno Duque, pero eso le ha salido mal, porque se ha contradicho en relación con lo mismo que ella había antes sostenido. Por ejemplo, sostuvo que parte del problema del contagio en Bogotá era el aeropuerto El Dorado, y que ella, textualmente, si hubiera tenido el control del aeropuerto lo hubiera cerrado en febrero. Pero se le olvidó que a mediados de marzo ella hizo una declaración casi al borde del llanto, donde decía que no se debía cerrar el aeropuerto, que se debían permitir los vuelos para Bogotá, incluso, lo estoy citando textualmente, desde países con contagio, porque también en Bogotá ya había contagiados. Es decir, le traslada a Duque la responsabilidad de cerrar el aeropuerto, pero ella en marzo estaba pidiendo que el aeropuerto no cerrara. Primer problema. Pero segundo, también se le olvidó a Claudia algo muy importante, y es que el control en materia sanitaria del aeropuerto lo tiene la Secretaría de Salud del distrito. Es decir, si hubo algún problema con la entrada de personas que venían del exterior por el aeropuerto El Dorado, y eso influyó en la tasa de contagios en Bogotá, la responsabilidad no es del presidente Duque, sino de la Secretaría de Salud, como le pasaría a cualquier secretaría en cualquier municipio. Lo voy a poner de otra manera. Cuando se reabren los aeropuertos, la responsabilidad en el Olaya o en Río Negro es de las administraciones que tienen jurisdicción sobre esos aeropuertos, no del gobierno nacional. Son las secretarías de salud de esos aeropuertos las que tienen la responsabilidad de controlar sanitariamente los aeropuertos. Ahí también se equivocó. Después dijo que no habían llegado las ayudas de los ingresos solidarios porque las autoridades de control, Claudia López decía, se lo habían impedido. Y salió un comunicado de la Procuraduría, de la Fiscalía y de la Contraloría diciendo que eso no era verdad. La desmintieron en conjunto y dijeron que no eran ellos los responsables de que no se hubieran entregado las ayudas de ingresos solidarios, sino que era responsabilidad de la alcaldía. Más adelante hizo algo parecido en un ejercicio bastante curioso, y finalmente termina, reduzco aquí podría darles otros ejercicios de contradicciones y de mentiras de la alcaldía. Después ella termina
pidiéndole a todos los ciudadanos que no salga sino un miembro de familia a la calle. Y ella sale con su pareja, la senadora Lozano, al menos tres veces, hay prueba de 3, no sabemos si han sido más, a mercar, a pasear, a comprar cosas en restaurantes. Ello, por supuesto, no solamente implica una infracción a una norma que ella misma estableció, sino que da un pésimo ejemplo, y le dice al ciudadano del común que la ley no se le aplica sino a los más humildes, para usar la expresión de Claudio, a los de Ruana, diríamos nosotros, pero no se le aplica a la alcaldesa ni a la senadora, su pareja, y que además, y eso resulta terrible, no vale la pena seguir la norma, porque la alcaldesa que la instituyó no la respeta. Y eso va a tener un impacto en la tasa de contagios en Bogotá.